Conocemos el cuerpo humano como si fuera un mapa ya trazado. Cada órgano, cada célula, cada impulso tiene una explicación. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si dentro de ti hubiera secretos que ni la medicina moderna ha podido descifrar? ¿Y si en cada recuerdo, en cada cicatriz, en cada pensamiento, viviera un misterio que desafía lo que creemos saber? Hoy no vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de hechos reales, casos documentados, estudiados, registrados, y que aún así nadie puede explicar del todo. Personas que recuerdan hasta el día en que aprendieron a caminar. Cuerpos que sanan heridas como si el tiempo no existiera. Mentes capaces de ver en sueños lo que nunca han vivido despiertos. Este no es un viaje a lo paranormal, es un viaje al interior de lo posible, a la frontera exacta donde la ciencia tropieza y el cuerpo responde con algo más. Hoy, aquí en Hechos X, exploraremos 7 misterios del cuerpo humano que ni la ciencia aún no ha podido resolver. Y después de ver esto, tal vez mires tu reflejo y te preguntes, ¿quién eres realmente detrás de tu piel? Hecho 1. La memoria, el archivo invisible que edita la realidad. La memoria es uno de los mayores enigmas del cuerpo humano. Recordamos, pero no sabemos cómo. Olvidamos, pero no sabemos por qué. Guardamos rostros que solo vimos una vez y borramos momentos que jurábamos no olvidar. Durante años, la ciencia ha tratado de descifrar el mecanismo exacto de la memoria. Sabemos que intervienen el hipocampo, la amígdala, conexiones neuronales, impulsos eléctricos, pero no sabemos cómo una emoción se transforma en un recuerdo, ni por qué hay cosas que simplemente desaparecen de nuestra mente. Lo más inquietante es que la memoria no funciona como una grabadora, sino como un editor caótico. Recorta, mezcla, altera, elimina. A veces recordamos algo con certeza y luego descubrimos que nunca ocurrió así. Y otras veces, sin buscarlo, revivimos escenas que creíamos enterradas, como si el cuerpo tuviera su propio sistema de alarma emocional, que activa recuerdos cuando menos lo esperamos. La neurociencia ha encontrado rastros de memoria incluso en células que no están en el cerebro, como si todo el cuerpo tuviera una forma de recordar. Algunos pacientes que han recibido trasplantes aseguran haber heredado gustos, hábitos o recuerdos que no eran suyos. Y aunque la ciencia lo llama memoria celular, nadie ha podido demostrar con certeza cómo se almacena esa información. Entonces, ¿dónde está la memoria realmente? En 2006, una mujer llamada Jill Price impactó a los médicos del mundo. Podía recordar con exactitud cada día de su vida desde los 14 años. ¿Qué hizo? ¿Qué comió? ¿Qué canción sonaba en la radio? ¿Qué ropa llevaba puesta? Su caso fue documentado, estudiado, confirmado, y aún así, no encontraron una explicación definitiva. No se trataba de un talento, se trataba de una condición, un acceso sin filtros al pasado, un acceso que muchos de nosotros podríamos tener sin saberlo. Porque lo que más desconcierta a los científicos es esto. Todos tenemos recuerdos que no usamos, imágenes, sonidos, no datos, que están ahí, pero a los que no tenemos acceso consciente. Algunos creen que la mente los guarda para protegernos, otros que están esperando el momento justo para salir. Y a veces basta un sonido, un aroma, un sueño, un detalle mínimo para que todo lo que creías olvidado vuelva sin avisar, con otra forma, con otro peso, con otra intención, porque lo que enterramos no siempre se queda quieto. Entonces, ¿realmente olvidas lo que crees haber olvidado? ¿O simplemente no estás listo para recordarlo? Olvidar parece humano, pero recordar todo puede destruirte por dentro. Y cuando el pasado no se borra, el cuerpo se defiende como puede. Prepárate, porque el hecho número 2 es una anomalía que no debería existir: regeneración acelerada. El cuerpo que se niega a morir. Una herida tarda días en cerrarse, una fractura, semanas, un órgano dañado a veces,
nunca vuelve a ser el mismo. Eso es lo que creemos, porque el cuerpo humano tiene sus propios ritmos, o al menos eso pensábamos. En los últimos años, científicos de distintas partes del mundo han documentado casos que no encajan con ese patrón. Personas cuyas células se regeneran a una velocidad que desconcierta a la medicina. Cortes profundos que cicatrizan en horas. Huesos que muestran signos de reparación en apenas 2 días. Tejidos que parecen reconstruirse solos, como si el cuerpo tuviera prisa por sobrevivir. Uno de los casos más estudiados es el de un niño en la India que sufrió una quemadura de 2º grado en la pierna. Los médicos preparaban un tratamiento de semanas, pero en menos de 48 horas la piel comenzaba a regenerarse. En 5 días, la herida había desaparecido, sin cicatriz, sin intervención quirúrgica. El caso fue documentado por 2 universidades médicas y no fue único. En Argentina, una mujer recuperó tejidos dañados del hígado tras una hepatitis aguda en tiempo récord. En Japón, un adolescente con leucemia mostró niveles de recuperación celular nunca antes vistos tras una transfusión. Y en Reino Unido, un paciente con quemaduras internas por radiación mostró regeneración espontánea en zonas donde el cuerpo normalmente no regenera. Los científicos lo llaman hiperregeneración celular, un fenómeno que parece activarse solo en ciertas personas. No responde a medicamentos, no puede inducirse voluntariamente y, lo más desconcertante, no se puede predecir. Algunos investigadores creen que es una mutación genética. Hay otros que se trata de un mecanismo dormido, algo que todos tenemos, pero que no sabemos cómo activar. Pero cuando ocurre, el cuerpo ya no parece un conjunto de tejidos, sino una voluntad biológica, una fuerza que no se rinde. Y eso, aunque parezca un milagro, también inquieta, porque si el cuerpo puede regenerarse tan rápido, ¿qué más podría aprender a hacer por su cuenta? Hay quienes temen que en algún momento el cuerpo deje de esperar instrucciones y empiece a decidir solo qué reparar y qué no. Y si lo único que impide al cuerpo curarse por completo es que aún no ha despertado del todo. Sanar rápido ya es extraño, pero cambiar para sobrevivir es otra historia. Lo que estás por ver no es solo adaptación, es el cuerpo desafiando su propia biología. Si te está gustando este contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos que vienen con más misterios por descubrir. Hecho número 3. Adaptación extrema. El cuerpo que se rehace en silencio. El cuerpo humano está hecho para resistir, pero hay momentos en los que resistir ya no es suficiente. Momentos en los que el cuerpo no pide permiso. Solo cambia. A más de 5.000 metros de altura, en los Andes peruanos, existen comunidades que han vivido por siglos donde el oxígeno escasea. Sus pulmones son más grandes, su sangre más espesa, su corazón más lento. A primera vista, parecen iguales a cualquier otro ser humano, pero dentro hay un diseño distinto. Un sistema que evolucionó para sobrevivir en el límite. Y no solo en las alturas. En las selvas del sudeste asiático, algunas tribus desarrollaron la capacidad de ver bajo el agua, no como una habilidad aprendida, sino como una modificación fisiológica real. Sus pupilas se contraen más de lo normal, el cristalino se adapta al entorno líquido y la visión se ajusta, como si el cuerpo supiera que debe convertirse en otra cosa para no morir. En zonas desérticas del Sahara, algunas comunidades soportan temperaturas que romperían el equilibrio térmico de cualquier organismo. Pero su piel, sus vasos sanguíneos, su transpiración, actúan como si el calor no fuera una amenaza, sino parte del entorno. Los médicos lo estudian, los genetistas lo documentan, pero nadie ha podido replicarlo en laboratorio. Ninguna terapia, ningún entrenamiento, solo el cuerpo y su instinto de permanencia. A veces, las adaptaciones son invisibles, cambios en la forma en que los riñones procesan el sodio, en la densidad de los huesos,
en la forma en que el sistema nervioso responde al entorno. Cambios que ocurren en silencio, sin síntomas, sin avisos. Y lo inquietante es esto: estas adaptaciones no ocurren en 1000 años, a veces aparecen en una sola generación, como si el cuerpo entendiera que no hay tiempo, como si supiera que adaptarse es la única forma de no desaparecer. No hacen ruido, no dejan señales, pero están ocurriendo. Y si el cuerpo puede cambiar así para sobrevivir afuera, ¿qué tanto podría transformarse para sobrevivir a lo que llevamos dentro? El cuerpo cambia cuando el entorno lo exige, pero hay otro terreno donde no hay aire, ni frío, ni gravedad. Un lugar donde adaptarse significa entrar despierto a lo más profundo de tu inconsciente. El hecho número 4 no ocurre en la piel, ocurre en los sueños, y lo que pasa ahí no siempre se queda dormido. Hecho número 4. Sueños lúcidos. Cuando el inconsciente obedece, dormir debería ser rendirse. Soltar el control, dejar que el cuerpo descanse y que la mente se apague. Pero hay quienes, en medio del sueño, despiertan. No abren los ojos, pero saben que están soñando. Y lo verdaderamente extraño: pueden decidir qué hacer dentro del sueño. Es lo que la ciencia llama sueño lúcido, un estado extraño, intermedio, donde el cerebro está dormido, pero la conciencia sigue activa. No es raro tener uno en la vida. Lo extraño es controlarlo, manipularlo, navegarlo. Algunas personas pueden volar, detener el tiempo, crear escenarios desde cero, todo mientras duermen, y al despertar lo recuerdan con nitidez quirúrgica, como si lo hubieran vivido de verdad. Los estudios muestran que, durante un sueño lúcido, el lóbulo prefrontal, zona asociada a la lógica y el juicio, se activa cuando normalmente debería estar apagado. Es como si el cerebro decidiera no obedecer las reglas del descanso, como si hubiera una parte de la mente que nunca duerme. Lo más inquietante es que algunos logran usar estos sueños para ensayar habilidades físicas, procesar traumas o resolver problemas complejos. Pero otros empiezan a perder la diferencia entre lo que soñaron y lo que vivieron. En Alemania, un experimento permitió a soñadores lúcidos comunicarse con investigadores mientras dormían, moviendo los ojos o los dedos, según códigos preacordados. Y funcionó. Respondieron preguntas, resolvieron problemas matemáticos, desde el interior de un sueño. ¿Hasta dónde puede llegar la mente cuando decide no desconectarse? Algunos aseguran que el sueño lúcido es una herramienta, otros que es una grieta, porque cada vez que despiertas dentro de un sueño, hay algo que dejas atrás y algo que se viene contigo. ¿Y si una parte de ti nunca terminó de despertar? Soñar y recordarlo ya es raro, pero lo que estás a punto de ver no es producto de un sueño, es el cuerpo, rompiendo sus propias reglas cuando más lo necesita. Y lo que revela podría estar escondido dentro de ti. Hecho número 5. Superfuerza repentina. El cuerpo que rompe sus propios límites. Dicen que no sabemos de qué somos capaces hasta que ya no queda nadie más que responda por nosotros. Pero, ¿y si el cuerpo supiera antes que tú que es momento de romper sus propias reglas? Una mujer está atrapada entre el asfalto y la desesperación. Su hijo, aplastado bajo un coche de más de 1 tonelada, no respira. Ella no grita, no pide ayuda, solo levanta el coche. Sus músculos no se desgarran, sus huesos no colapsan, y durante unos segundos que parecen imposibles, la fuerza aparece donde nunca estuvo. En antiguas leyendas africanas, se decía que el alma podía llamar a los huesos para proteger a los inocentes, que el cuerpo, en su forma más pura, era un arma dormida esperando una razón suficiente para despertar. En textos sagrados, hay relatos de hombres que tumbaban columnas o separaban mares, y aunque muchos lo atribuyen a metáforas, algunos científicos creen que algo de eso podría ser real. La ciencia lo llama respuesta de fuerza histérica. Casos documentados muestran que, en situaciones extremas,
Personas comunes despliegan una fuerza física 3 o 4 veces mayor que su capacidad normal. No es entrenamiento, no es dopaje, es el cuerpo, activado por una emergencia, ignorando sus propios límites. Se cree que la responsable es la adrenalina, que bloquea el dolor, acelera el corazón y permite explosiones de fuerza instantánea. Pero aquí está el problema. Ningún experimento ha logrado reproducir esta fuerza en laboratorio. Los músculos deberían desgarrarse, los tendones romperse, y sin embargo, no lo hacen. Incluso tras el esfuerzo, muchas personas no muestran daños proporcionales, solo colapso emocional, como si el cuerpo supiera cómo hacerlo, pero solo lo permitiera cuando no hay vuelta atrás. Es como si existiera un segundo nivel, una puerta sellada dentro de nosotros que solo se abre cuando todo está en riesgo. Un código secreto escrito en cada fibra muscular que no responde a la voluntad, sino al instinto de proteger lo que amamos. Algunos expertos se preguntan si este modo fuerza total es parte de una memoria evolutiva, una función ancestral que ha sobrevivido, pero que casi nunca se activa. Otros creen que es un error, una anomalía peligrosa que, de repetirse, podría destruir al cuerpo por dentro. Pero lo cierto es esto: nadie puede hacerlo voluntariamente y nadie puede explicarlo completamente. Entonces, ¿realmente estás usando todo tu potencial físico o tu cuerpo está esperando ese momento exacto en que el amor, el miedo o el peligro lo obliguen a mostrarte quién eres en realidad? Romper los límites del cuerpo ya es desconcertante, pero hay algo aún más profundo que la fuerza, el conocimiento que no debería estar ahí, porque hay momentos en los que la mente se despierta justo cuando debería haberse apagado, y lo que emerge no es sabiduría aprendida, es una memoria ancestral que nadie enseñó, pero que el cerebro, de algún modo, recuerda. Hecho número 6. Síndrome del sabio, la mente que despierta. Al romperse, hay cerebros que brillan desde el nacimiento y otros que despiertan después de romperse. El síndrome del sabio, también llamado savant, es una de las condiciones más desconcertantes que la neurología ha documentado. Personas con daño cerebral, autismo severo o traumas neurológicos que desarrollan habilidades fuera de lo común. Matemáticas imposibles, memoria musical perfecta, capacidad para aprender idiomas en semanas o dibujar ciudades enteras tras verlas una sola vez desde un helicóptero. Uno de los casos más conocidos fue el de Kim Peek, el hombre que inspiró la película Rain Man. Leía 2 páginas al mismo tiempo, una con cada ojo, y recordaba el 98% de lo que leía. Tenía más de 12,000 libros memorizados, palabra por palabra, pero no podía abrocharse la camisa. Otros savants, tras golpes en la cabeza o lesiones, despertaron habilidades que nunca antes habían mostrado, como si el daño liberara algo, una parte dormida, una zona del cerebro que normalmente está sellada. Los neurólogos aún no comprenden cómo ocurre, pero creen que el cerebro humano podría estar limitándose a sí mismo para funcionar con equilibrio, y que, en casos extremos, al perder una parte, otra toma el control. Lo más inquietante es que hay personas neurotípicas que han reportado habilidades savant temporales, tras estados de fiebre alta, psicosis o incluso durante una crisis emocional intensa. En algunos casos, lo que se activa ya no vuelve a apagarse. Es posible que todos tengamos algo así oculto, una capacidad extrema que solo aparece cuando todo lo demás falla. ¿Y si el mayor potencial de tu mente solo despierta cuando algo dentro de ti se rompe? Entenderlo todo puede parecer un don hasta que ya no sientes nada. El hecho número 7 no amplifica la mente, la desconecta del cuerpo, y lo que deja atrás puede ser más peligroso de lo que imaginas. Hecho número 7. Insensibilidad al dolor. El cuerpo que no avisa. El dolor no es el enemigo, es una señal, un límite,
una advertencia silenciosa de que algo ya no está bien. Pero hay cuerpos que no la reciben. Personas que viven sin sentir dolor físico, ni quemaduras, ni fracturas, ni infecciones avanzadas. Nada. A simple vista, parecen invencibles, pero están en constante peligro. El fenómeno se conoce como insensibilidad congénita al dolor, una condición genética extremadamente rara. El sistema nervioso funciona, los músculos responden, la piel percibe el tacto, pero el dolor no llega a la conciencia. Una niña en Pakistán, documentada por el British Medical Journal, saltaba desde azoteas por diversión, rompiéndose huesos, sin quejarse jamás. Murió a los 14 años tras una lesión que no detectó a tiempo. Otro caso en Italia mostró a 3 generaciones de una misma familia que no sentían dolor, ni siquiera durante cirugías sin anestesia. Los científicos descubrieron mutaciones en un gen llamado PRDM12, esencial para la transmisión de señales dolorosas. Y aunque se han intentado terapias para restaurar esa percepción, ninguna ha funcionado. Pero lo inquietante va más allá del cuerpo. Algunos estudios muestran que estas personas también desarrollan apatía emocional. No solo dejan de reaccionar al daño físico, sino al sufrimiento ajeno, como si la empatía también dependiera, en parte, de haber sentido dolor primero. La ciencia lo observa como un error genético, pero otros se preguntan si es un reflejo anticipado de lo que podría pasar con la humanidad cuando el umbral del dolor se desactive por completo. Porque si el dolor desaparece, también lo hace el límite. Y sin límite, no hay advertencia, solo daño invisible, acumulándose por dentro. Y si el cuerpo que no siente dolor fuera el más vulnerable de todos, dato X, el cuerpo que no se rinde, ni muerto, ¿qué pasaría si una persona, horas después de haber fallecido, su cuerpo empezara a moverse? No es una hipótesis, es algo que ocurre. En morgues de todo el mundo se han registrado casos reales, cadáveres que se mueven, brazos que se tensan, dedos que se doblan solos, torso que se arquea como si el cuerpo intentara volver a la vida. No hay pulso, no hay cerebro, no hay alma, pero algo todavía está activo. Los científicos lo llaman actividad neuromuscular residual. Lo atribuyen a impulsos eléctricos rezagados, a una última chispa que queda en los nervios. Pero algunos testigos, forenses, médicos, asistentes funerarios, dicen otra cosa. Cuentan que cuando ocurre, el aire cambia, la habitación se enfría y nadie quiere estar ahí. Tal vez el cuerpo no sabe que ya terminó, como si algo en su interior aún se resistiera a irse. Entonces, dime tú, si el cuerpo puede moverse sin vida, sin mente y sin alma, ¿realmente sabes cuándo empieza la muerte? Hoy recorrimos los límites del cuerpo humano y en cada paso descubrimos que esos límites no son tan claros como pensábamos. Hay recuerdos que no se borran, cicatrices que desaparecen, cuerpos que se transforman y mentes que cruzan el umbral sin avisar. Tal vez no somos solo carne y hueso. Tal vez somos una colección de errores, adaptaciones y misterios que aún no han sido resueltos. Porque si el cuerpo es capaz de todo esto, ¿qué más guarda en silencio? Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos hechos te pareció el más inquietante? Déjalo en los comentarios. Esto es Hechos X. Y si este video te dejó pensando, suscríbete, porque lo que viene te va a hacer dudar de lo que creías saber.